Ahora sí, damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que comienzan a vernos a partir de este instante. Hoy es domingo 29 de septiembre del año 2019, una mañana preciosa, espectacular aquí en la República Oriental del Uruguay. Estamos aquí en la calle Antillas, Barrio Municipal de Instrucciones, Antillas 5368, la iglesia que lleva por nombre Jesucristo el Salvador. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga. Dios les bendiga. A los presentes, a los que están presentes, ahí está en la pantalla, Dios les bendiga muy ricamente. Vamos a ir tomando la Biblia. ¿Cuántos están necesitando un milagro de parte de Dios? Aleluya. Varios ahí levantaron rápidamente la mano, Aleluya. Gloria a Dios. Algunos son medio, perdónenme la expresión, medio aburridos porque hace años que están recibiendo bendiciones de Dios, pero siempre necesitamos. Queremos más. Más, queremos más. Ahí está. Hay una canción preciosa que dice: he probado de la presencia de Dios y quiero más. ¿Cómo comienza? Quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Preciosa alabanza. Preciosa. La hemos cantado con el coro. ¿Que la cantamos? Ahí está. De algún lado me acordaba. Aleluya. Hemos probado de Dios, hemos tenido experiencias personales con Él, hemos recibido milagros y maravillas, sanidades, prosperidad, y la alegría más grande es saber que nuestro nombre está escrito en los cielos. Porque un día nos vamos de la tierra, un día salimos de este cuerpo y comienza la eternidad. Y yo quiero pasar la eternidad con Cristo. ¿Y usted? Aleluya. Y entonces hemos probado de Dios y queremos más. Por eso cuando dije que alguien necesita de Dios, todo el mundo levantó la mano. Y entiendo que muchos de los que están viendo a través de la pantalla también necesitan de Dios. Va a ser mi saludo para todos los que nos ven asiduamente. Mi hermano Dariana, Silvina, bueno, toda la familia, Quique, Virginia, los yernos y la escuela. Aleluya. El hermano que estuvo de Colombia, ¿se acuerdan el nombre? Molina, que está por Colombia de vuelta, que nos ve también desde allá. Y bueno, de tantos lugares que nos ven, que Dios les bendiga muy ricamente. Abrimos la Biblia, vamos al Evangelio de Lucas. Gloria a Jesús. Evangelio de Lucas. ¿Se escucha bien por ahí? ¿Sale bien? Bueno. Evangelio de Lucas, hay una palabra ahí que la conocemos, la hemos leído quizás muchas veces, la hemos compartido. Sabemos que los evangelios nos narran los sucesos y la historia de Jesús cuando estuvo hace más de 2000 años atrás aquí en la tierra. Fue tal el impacto de este hombre, que es Dios, que la historia de la humanidad quedó partida en dos, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya, así que esto lo hace diferente de otros grandes hombres de distintas épocas, pensadores, filósofos, que quedaron en la historia así, pero ninguno de ellos, aleluya, parte de la historia de la humanidad en dos, como lo es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. A esa es la gloria. Me perdí una linda oportunidad de aplaudirlo, porque es para Él, es para Cristo. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. Algunos dicen, pero no lo entiendo porque hay palabras así. Bueno, la Biblia es preciosa toda. Y toda ella, es un compendio de 66 libros, y toda ella es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y para los que estén viendo a través de la distancia, Dios quiere activar tu fe, hermano y hermana, porque quizás alguien está diciendo, pero hace tiempo que estoy esperando un milagro de Dios para mi vida. Ya sea recibir sanidad por una enfermedad que se instaló en tu cuerpo hace mucho tiempo, ya sea un problema en el hogar, en el matrimonio, ya sea problemas financieros. Dice la Biblia que Él, Dios, sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. Amén. Pero hemos aprendido que no tenemos que venir solamente por los panes y los peces. No tenemos que venir solamente para adquirir prosperidad y la solución exclusiva a todos nuestros problemas,
sino que tenemos que venir, más que nada, a ser agradecidos por el precio que Jesús pagó allí en la cruz del Calvario, y ese precio fue un precio con sangre. Y cuando le hemos reconocido y como Señor y Salvador, sabemos que en el momento que le dijimos sí a Jesús como Salvador, nuestro nombre fue escrito en los libros del cielo. Porque yo creo lo que dice la palabra. El Apocalipsis dice que se abrirán los libros. Y el que no se halló escrito en ese libro de la vida, bueno, hay un destino espantoso. Hoy es el día de salvación. Así que más importante, el milagro más importante que recibimos, más allá de la sanidad de un cáncer, más allá de que venga la prosperidad en cuanto al trabajo, en cuanto que venga la salud, que venga la paz en el hogar, todo eso es importante, pero más importante que todo eso es la salvación de nuestra alma. Amén. Y después vienen los beneficios de la salvación. En esta historia, en este pasaje, aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 8, desde el verso 40, dice el título, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Tantas veces se ha predicado este mensaje desde los púlpitos, desde las tarimas en las campañas al aire libre, y ha motivado la fe de tantas personas, y tantos a través de este pasaje bíblico han recibido sanidad, han recibido liberación. Dios ha hecho cosas extraordinarias, y en esta mañana creo que también lo vamos a poder hacer. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Para su vida, para los que nos ven a través de la pantalla, quizás sos un cristiano de muchos años, pero hay algo que está pendiente y por alguna razón no se ha concretado. Bueno, lo primero que tenés que buscar es estar en la perfecta voluntad de Dios. Es lo primero. Aleluya. Porque si estás en la perfecta voluntad de Dios, como dice el Salmo 40, espera pacientemente en Jehová, que se va a acercar a ti. Gloria a Dios. Y te va a sacar del pozo de la desesperación. Pero si es alguien que por primera vez estás escuchando este mensaje, gloria a Jesús, no es casualidad que estés escuchando este mensaje, sino que Dios te quiere mostrar que no importa la situación que estés viviendo, por más difícil que sea, si escuchas con atención la palabra de Dios y decides, aleluya, aceptar sus condiciones. Porque muchas veces queremos que Dios haga el milagro, porque muchos dicen, yo creo en Dios, sí, a mi manera. Y claro que se equivocan. Nosotros tenemos que creer a la manera de Dios. Para creer a la manera de Dios está su palabra, la Biblia. Y Dios, como Padre bueno y amoroso, está totalmente decidido a ayudarnos en todas las situaciones adversas que estés viviendo. Solamente que te esfuerces para ser obediente. Como le dijo aquel general, ¿se acuerda? Solamente que te esfuerces y seas, ¿qué? Muy valiente. En esta porción de la palabra de Dios estamos hablando de Jesús, judío, integrante del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero también estamos hablando de un principal de la sinagoga llamado Jairo, judío también, y también entra en la escena una mujer, también, que hacía 12 años que tenía un gran problema de salud, judía también, por lo tanto, integrante del pueblo de Dios. ¿Cuántos hay integrantes del pueblo de Dios en esta mañana en este lugar? Gloria a Jesús. Tenían al Dios de Israel, el Dios que conocían al Dios que había abierto el mar rojo. Ellos conocían la historia, sus antepasados habían contado todo lo que Dios había hecho con el patriarca Abraham. ¿Se acuerdan? Creyó Abraham a Dios cuando fue probado y Dios le pidió que ofreciera el sacrificio a su hijo Isaac. Hasta el último instante no se lo negó. Y así fue probado de una manera, y de ese hombre de fe surgió una gran nación hasta el día de hoy que se llama Israel. Y Jesucristo estaba prometido que nacería, aleluya, lógicamente vendría a nacer y sería de una nacionalidad, sería israelita, pero en Génesis decía, pero sería en Jesucristo bendita no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones de la tierra. Ahí estaba nuestra preciosa República Oriental del Uruguay. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y todas las naciones de la tierra. Pero quiero llegar, que usted ponga atención a esto.
todos integrantes del pueblo de Israel, pueblo de Dios. Hoy nosotros somos el Israel espiritual. Hemos creído en Jesucristo. Somos la rama encarnatada del olivo, dice la palabra del Señor. Y quiero que entienda un poquito, porque algunos pueden decir, hace años que tengo este problema, hace años que tengo esta situación en el matrimonio, en el hogar, en mi economía, hace años que estoy en escasez, hace años que estoy... Y quizás te estás esforzando y estás dando lo mejor de ti, pero por alguna razón no llega eso tan anhelado. Porque tenemos como meta, por cierto, insistimos en esto, cuidar la salvación. Pero después hay cosas de aquí, de la tierra, que las necesitamos. Quizás alguien está esperando recibir el amor de una mujer. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. O viceversa, la mujer está esperando recibir el amor de un hombre y está diciendo, Señor, ¿cuándo va a llegar ese momento? O situaciones que se presentan que hacen que sean imposibles esas situaciones, siempre y cuando la voluntad de Dios no le pida el marido de otra mujer, ¿no? O viceversa, haga las cosas bien. No espere que se esté muriendo alguien para decir, después yo me caso con esa persona. Seamos sabios, inteligentes. Porque a veces nos equivocamos en lo que pedimos. Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y Él quiere bendecirnos. Y Él quiere darnos lo mejor. A veces pensamos que lo mejor es lo que nosotros queremos. Y por lo tanto Dios no se mueve. Y nos empecinamos en algo que Dios no es su voluntad. La voluntad de Dios es bendecirte. La voluntad de Dios es que no pierdas la salvación. Gloria a Jesús. Y en esta situación hay un silencio. Ponme un poquito de... Aleluya. Estaba muy concentrado. Y si no decimos sonidista que ponga algo lindo, ¿verdad? Porque estaba muy concentrado. Gloria a Jesús. El sonidista ponga algo. Una de esas que ponemos los viernes para hablar, que son tan preciosas esas melodías. Sí, Carlito sigue concentrado. Y todos los que estamos acá. ¿Puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Puedes decir aleluya? ¡Aleluya! Vamos a despertar un poco a la iglesia. De otro fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Estamos hablando de fe. Para resolver cosas imposibles. Imposibles. Para el que cree. Todo es posible, dice la palabra de Dios. Vamos a la lectura bíblica. En el verso 40 del capítulo 8 de Lucas, comienza diciendo, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. No dice 4 o 5, una multitud. Sabemos que cuando se habla de una multitud hablamos quizás de 100, 200, 300, 400, 500, 1000 personas, quizás más. La fama de Cristo Jesús en aquel entonces se había extendido por toda la región. Se escuchaba por ahí, sí, hay un hombre que está haciendo milagros extraordinarios. ¿Sí? ¿Qué hizo? Los leprosos, incurables para la ciencia humana de aquel entonces. ¿Qué pasó con los leprosos? Simplemente le dijo, sí quiero, ser limpio. Y la carne de ellos se les volvió como la carne de un niño. ¿Y te acordás de aquel ciego, Juan? Aquel que mendigaba, creo que se llamaba Bartimeo. ¿Qué pasó con Bartimeo? Lo conozco de toda la vida, ciego toda la vida. Estaba con su capa siempre mendigando. Pues ahora ve. ¿Y qué pasó? Jesús lo sanó. ¡Aleluya! Y aquel paralítico que iba al estanque de Betesda y esperaba que las aguas fueran removidas por el ángel, pero cada vez que quería sumergirse en las aguas para recibir el milagro, otro le ganaba el lugar y por lo tanto estaba ahí. ¿Y qué sucedió? Pasó Jesús y Jesús le dijo, levántate y anda. Y así los sordos, los mudos, los endemoniados, cautivos por el diablo, enajenados mentalmente, llenos de demonios, eran liberados. La fama de Jesús se había extendido por toda aquella región. Entonces, imagínense toda esta escena. Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Estás esperando a Jesús acá? Dice que está subiendo un poco. Aleluya, espera un poquito. A ver. Esto es en vivo.
Ahora, todos le estaban esperando. ¿Le estás esperando, hermano y hermana? Amén. Alguien puede decir, es obvio, pastor, viene a la iglesia. Sí, pero podemos estar en la iglesia, pero tener fe de que Dios puede hacer el milagro que estás esperando. Amén. Hay una diferencia, ¿verdad? Podemos movernos a una cantidad de lugares y decirnos, allá está el Señor, y allá está el Señor, y salir corriendo de un lugar para otro. Muchos se han llevado grandes desilusiones, porque de repente han dicho, viene tal afamado predicador de tal nación a tal lugar distante de repente donde vive, y teniendo la iglesia cerca, lugar que simplemente lo que tienes que ser constante y asistir y doblar tus rodillas y orar por los pastores que están allí y pedirle al Señor, pero de repente han dicho, viene tal afamado predicador, no digo que esté mal, pero muchos han ido corriendo detrás del hombre y luego se han venido hasta desilusionados porque han venido hasta con los bolsillos vacíos y el milagro tan ansiado no lo han recibido. A veces suceden esas cosas. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Jesucristo está en medio de dos o tres. No importa el número que están reunidos en torno a Él. Y cuando Jesús está en un lugar, como está aquí, como está allí al lado tuyo, en tu hogar donde estés viendo este programa ahora, si estás creyendo que Él es suficiente, que Él tiene el poder para sanarte, no importa que te hayan dicho que esa enfermedad es incurable o que te queda poco tiempo. Entre nosotros aquí presentes hay personas que hace muchos años atrás le habían dado pocos meses de vida. Algo sucedió y están aquí. Lo que sucedió es que Dios hizo el milagro. Aleluya. Pero Dios es real. Continuando la escritura dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Recuerda que hice énfasis que estábamos hablando de integrantes del pueblo de Dios. Y aún más, tenía un cargo importante. La sinagoga era el lugar de reunión para hablar de Dios, para aprender la ley de Dios, como ahora estamos aquí. Allá se levantaba un sacerdote, allí se levantaba un escriba y daban lectura a la palabra de Dios. Y al igual que nosotros estaban sentados escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y tenían que ponerlo en práctica. Dice que este principal, gloria a Jesús, Jairo, era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. No, gloria a Jesús. Hay veces que nos queremos muy importantes y nos volvemos arrogantes. Y yo no sé cómo era Jairo, porque la Biblia no habla mucho de él, pero dice que era un hombre importante. Creemos que si estaba realmente aplicando la ley de Dios, más allá de que Jesús en muchas ocasiones confrontaba a los religiosos de la talla de Jairo, de la sinagoga, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, yo creo que podría haber entre ellos gente que realmente buscaba honrar a Dios. Jairo no tomó su postura y se paró firme y dijo, mirá que yo soy un sacerdote principal de la sinagoga, yo sirvo a Dios igual que vos y creo que puede sanar a mi hija. No, dice que se postró a los pies de Jesús. Había una multitud. Estaba en un grado de desesperación, se le estaba muriendo su hija. Aleluya. Y ahí estaba alguien que puede hacer el milagro. Mientras hay vida, se dice por ahí, hay esperanza. Así que el hombre le quedaba poco tiempo de vida y dice que se postró. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Recuerdan que había una multitud y muchos querían que Jesús hiciera algo por ellos. La multitud. Muchos escuchaban, pero estaban ansiosos para recibir la solución al problema puntual en ese momento. ¿Tú tienes un problema puntual ahora? Y yo también. Y no decimos amén porque es así sea. No quiero más. Pero todos tenemos un problema, ya sea de salud, en el matrimonio, en la finanza, en lo que fuere,
Estamos contentos porque a pesar de las luchas cantamos esa canción, alabar a Dios cuando nos va bien, que es precioso, pero también demostramos fidelidad a Dios cuando le cantamos en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, de la tristeza. Dios se glorifica cuando le alabamos en esa situación también. Gloria a Dios. Así que había una multitud que quizás hasta se molestaron, que han dicho, no, pará poquito, pará que estoy yo el primero. A ver, Jesús, atendeme a mí. Pero este hombre, el principal, le rogaba. Parece ser entonces, uno puede razonar que dice, quizás empezó a rogar, pero vieron cuando uno está atendiendo mucha gente, pero maestro, y esto, y aquello. A mí soy un simple ser humano, pastor, y muchas veces veo que hermanos me quieren saludar o hablar, y tengo que estar medio nervioso atendiendo a uno rapidito, porque también veo que los otros hermanos también quieren plantear una situación. Así que me imagino a Jesús rodeado. Y este hombre le rogaba, no le rogó una vez, quizás le rogó varias veces, maestro, por favor, un momento, maestro. Se está muriendo mi hija. Una situación terrible. Alguien puede decir, sí, pero mi situación no es que se esté muriendo mi hija, pero tengo este problema. Todos los problemas son importantes para Dios. Jesús cuando entraba a los lugares dice que sentía compasión de las personas. Todo, no importaba si el problema era grande o pequeño, sentía compasión de cada uno de ellos, como lo siente hoy en la actualidad por la humanidad necesitada de un milagro. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Dice con claridad la Biblia así, se estaba muriendo. La ciencia, había médicos en aquel entonces, pero por cierto que no era tan avanzada, ni había los adelantos tecnológicos que hoy cuenta la humanidad. No obstante, por más avance y tecnología que haya, la gente se muere igual. Estaba desesperado este hombre. Aleluya. Que se estaba muriendo y Jesús, que era el misericordioso y bondadoso, dice la Biblia, y mientras iba, la multitud le oprimía. Que ella se estaba abriendo paso entre la multitud. Déjeme pasar, vamos a ir hasta ese lugar. Maestro, pero yo tengo el problema, pero maestro, espere. Hay veces que tenés que esperar, hermano. Dios es todopoderoso y hace milagros en simultáneo en distintas partes del mundo. Yo creo que en este instante el Espíritu Santo está haciendo milagros en muchas partes. Aquí en Uruguay, en la China, en el África, donde sea. Donde haya hombres y mujeres que en este momento estén adorando a Dios. Dios se mueve. Él es Espíritu. Y está en todo lugar. Pero en aquel entonces Jesús, que era Dios, estaba limitado dentro de un cuerpo de carne igual al nuestro y por lo tanto limitado, sí, en el tiempo y en el espacio. Y la multitud le oprimía, así que estaba avanzando con dificultad en medio de la multitud para ir hasta la casa de este hombre que demostró tener una gran fe. Aleluya. Fe en que Dios podía hacer el milagro. Y canalizó a través de Jesús. Sabía que Jesús era un maestro del pueblo de Dios, que conocía la ley de Dios y que estaba enseñando los misterios de Dios. Estaba enseñando que para hacer la voluntad de Dios tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dicen, sí, todavía no lo entendí o no puedo. Bueno, ahí está el origen de tu enfermedad que no se va. Ahí está el origen del problema en tu matrimonio. Ahí está el origen del problema económico. Sí, pero no puedo perdonar. Bueno, entonces, ¿cómo crees que Dios te perdone y te sane? Y te solucione el problema. Hay que ir entendiendo por qué de repente las cosas se demoran. A veces decimos, no sé qué pasa que no recibo. Analiza tu vida. Este hombre se despojó de su investidura como un principal y no le importó que lo viera el vulgo de la multitud. Allí, gente quizás con poca cultura, con poca enseñanza, pero dice que se postró y movió a misericordia a Jesús. Jesús se comenzó a mover entre la multitud. Y dice en el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno
había podido ser curada. Aunque había médicos en aquel entonces y quizás utilizarían ciertas técnicas y crearían medicamentos a través de plantas y de raíces, como se hace en la actualidad igual, no podían solucionar este problema. Dice que había gastado todo. Probablemente una mujer, antes de contraer esa enfermedad, de una clase social alta, la Biblia dice que gastó todo. Una hija de Dios. Pero ve la oportunidad. Ve la oportunidad. ¿Usted está viendo la oportunidad hoy? Amén. ¿Está escuchando con atención? Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. Acuérdense que estaba oprimido Jesús. Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Gloria a Dios. No estuvo los gritos, Jesús, mirá que tengo tal problema. Sería vergonzoso para ella decir, tengo tal problema. Y quizás si Jesús le hubiese preguntado, ¿qué problema tenés? Quizás se hubiese arrimado para decirle al oído, tengo flujo de sangre. Pero ella se esforzó. Quizás débil, muy débil esa mujer. Pero veía que iba pasando Jesús. Que Jesús en ese momento estaba concentrado en llegar a la casa de Jairo, abriéndose paso entre la multitud. Muchos lo estaban tocando. Pero la Biblia dice que solamente en esa situación, solamente esta mujer que se esforzó por tocar el borde del manto de Jesús. Aleluya. Dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre, es decir, al instante fue sanada. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, porque yo no sé con qué expresión habrá mirado Jesús, pero imagínense cuando usted está en medio de la multitud y quiere avanzar, eso genera molestias, ¿verdad? Yo creo que cuando Jesús hizo esta pregunta, pensaron que Jesús se había molestado. ¿Quién me tocó? Aleluya. Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, algo que tiene es de sentido común. Aleluya. Y los que con él estaban, maestro, me imagino esta expresión, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? No tiene sentido lo que estás diciendo, Jesús. Pero vamos a ir entendiendo paso a paso, mi querido hermano y mi querida hermana. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y podemos decir, lo digo yo, diciendo que es así, alguien me ha tocado con fe. Amén. Porque todos los que estaban allí habían escuchado de la fama y muchos estarían curioseando y diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, capaz que sí. El famoso, vamos a ver qué pasa. Y con el vamos a ver qué pasa, de repente no activas tu fe. No pones en obra, no pones en marcha tu fe. Desistís de algo que estás esperando porque no viene. Quizás te esforzaste por ajustar tu vida, pero no insistís. La mujer insistió. La mujer se esforzó, débil, como estaba. Aleluya. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y Pedro y los que estaban pensando, maestro, ¿cómo vas a decir quién te toca? Todos te apretan aquí. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Usted sabe que Jesús estaba en su cuerpo de carne, pero es Dios. Era y es Dios. Amén. Y él conocía el pensamiento de todos los que estaban rodeando. Gloria a Jesús. Y por cierto que él sabía que antes que esta mujer lo tocara, él sabía muy bien de la necesidad de esa persona. Como él sabe muy bien la necesidad que tú tienes hoy. Pero sabrá muy bien el Señor, somos como 7.000 millones de habitantes sobre la tierra, pues él lo sabe. Y si te parece imposible, entonces no esperes recibir nada. Si te parece que es difícil que Dios te pueda atender tu reclamo justo, que Dios pueda sanarte, que Dios pueda hacer el milagro en tu hogar, en tu matrimonio, si estás pensando que Dios tiene mucho trabajo, bueno, no vas a recibir nada. Pero si te centras en decir, Señor, aleluya, soy tu hijo. Tías hermanas,
le comienzan a decir, Señor, soy tu hija. Y sé que tú sabes cuál es mi problema. Había una multitud, pero esta mujer se esforzó. Tuvo fe. Ya no le quedaba más dinero. Ya había probado con los especialistas de salud de aquel entonces y había gastado todo. No había encontrado solución. Quizás, aleluya, y por el hecho de haber recibido el milagro de parte del Señor, quizás era una buena hija de Dios. Pero tenía este problema. Como lo tienes tú, como lo tengo yo. Problemas, dificultades. ¿Me está escuchando? Amén. Problemas, dificultades. Pero Jesús dijo, que me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, se sintió totalmente identificada porque algo sintió en su cuerpo. No simplemente dejó de sentirse húmeda, sino que habrá sentido un fuego, algo que es muy característico cuando alguien da testimonio de una sanidad divina, de cosas imposibles, cuando han sido sanados de un cáncer, cuando han recibido la vista, cuando han recibido la audición, cuando han podido hablar, han sentido un fuego. Algo que les ha mostrado que Dios les ha sanado. De los que estamos aquí damos testimonio de ello. Yo no sé si los que están aquí ya están sintiendo un fuego. O los que nos ven a través de la pantalla están sintiendo algo. No te asustes si algo estás sintiendo. Cree que es el poder de Dios que está obrando en tu vida. Gloria a Jesús. Dale fuerte un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Adoramos a Jesús. Oh, bendito sea tu nombre. La mujer se sintió descubierta por el Señor. Y en el verso 47, en el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y otra vez y postrándose. Eres el Rey de Reyes. Eres buenísimo, manso y humilde de corazón. Aleluya. Pero es nuestro Rey. Y debemos adorarle. Y debemos postrarnos ante Él. Porque Él es santo, 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 y nosotros viles pecadores. Que aunque salimos de la esclavitud del pecado una y otra vez, le fallamos. La mujer, postrándose, dice la palabra del Señor, a sus pies, le declaró, y a ella no tuvo más vergüenza de declarar lo que padecía, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Aleluya. Y cómo al instante había sido sanada. Aleluya. Testimonio instantáneo. Instantáneamente dio testimonio. Como muchas reuniones de repente culminadas una reunión, hermanos han venido a decir, Dios hizo tal milagro en mi vida. Hace unas reuniones atrás, yo no sé, nuestra hermana Tita, ella quiere tener una visión como si fuera una visita de 15 años. Y no vamos a decir cuántos años tiene, pero... y ella viene y dice que veo poco, y la Biblia nos enseña también que, aleluya, aunque tenemos jóvenes por dentro, este hombre exterior, este cuerpo exterior se va desgastando, y señal de ello es, bueno, empezamos a escuchar menos. Y Dios te puede sanar, pero es natural. Empezamos a tener menos visión. Dios te puede sanar, pero es natural. Aleluya. Y me dice, vos sabés, Jorge, que no te veo. ¿Fue así? Tita. Tita, vamos a poner las manos en nombre de Jesús, Señor. Yo sé que está viejita, yo sé que está así. La cara de todos los hermanos, dije, hacía mucho no los veía. No los veía. La ropa. Veía borroso, dijiste. Y te has querido ir a operar varias veces. Sí. Te ha pasado un poco lo de esta mujer, ¿no? 8 veces fui. Sí, has ido y por una causa o por otra no te han podido operar de la vista. Y digo, vamos a orar. Y ahí, pues, y los ministros hermanos se saludaban y les pedían ahí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú estás aquí, Espíritu Santo. Y no sé qué más diga el Señor. Y ni bien abrió los ojos, vi que se iluminó el rostro con una sonrisa y te veo clarita. Era así, Emilia. Fue así, sí, no. Aleluya. Gloria a Dios.
De repente podía haber orado y haber seguido, no recibí nada, pero todo tiene su tiempo. Dios premia la fe, mi querido hermano y mi querida hermana. Dios premia, recompensa la fe. Esta mujer fue recompensada y dio su testimonio. Y dijo, fui yo, Señor. Y le contó delante de todo el pueblo. Que en aquel entonces era vergonzoso cuando una mujer tenía este tipo de problemas. Como en todos los tiempos. Pero ahora se han naturalizado tanto que hasta hacen propaganda. Bueno, está. Pero era muy vergonzoso. Y la mujer le contó delante de todo el pueblo que había sido sanada en ese momento. Y escuche bien lo que le dijo Jesús. En el verso 48, y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le habló de la salvación también. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. ¡Aleluya! Yo sé que los que están aquí en la iglesia y muchos que nos ven a través de la pantalla creen en Dios y creen en Jesús y le han entregado su vida. Pero quizás hay alguien que está viendo por primera vez y está escuchando este mensaje y está diciendo, bueno, pero eso no es lo que me enseñaron en mi religión. Me enseñaron que le pida imágenes, que haga esto, aquello, lo otro. Nada de eso. Es creerle a Dios y creer que mandó a Jesucristo para que todos tus problemas obtengan la solución si le aceptas como Salvador. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. No solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y la escena continúa, porque dice, y estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. No molestes más al maestro. Siempre va a haber alguien que te va a hacer menguar tu fe. No molestes más al maestro. No sé, yo no estaba ahí, pero no sé en qué tono se le dijeron. Quizás hasta sarcásticamente se le dijeron, no molestes más al maestro porque él habrá salido desesperado allí estando al lado de su familia. Muchos de veces te vas a ir en este momento, tu hija se está muriendo, acompañala. No, voy a buscar a Jesús, voy a buscar a Dios. Y quizás por eso vinieron y dijeron, moleste más, se terminó todo. Y si en tu mente te han venido esos pensamientos, ya esto no tiene solución. Y el diablo te está diciendo, no molestes más y no vayas más a la iglesia. No busques más de Dios, porque esa es la voz del enemigo. Quizás estás a punto de recibir. ¿Qué hubiese sucedido si esta mujer, estando a pocos metros, hubiese dicho, no llego? La Biblia nos cuenta de aquellos que recibieron del Señor, pero quizás otros que estaban en la multitud. Quizás un día nos revele el Señor y nos cuente historias extraordinarias y nos diga, había mucha más gente que puede haber sido sanada. Había mucha más gente que puede haber sido salva. Simplemente tenía que haber insistido. Simplemente tenía que haber dicho, tengo que lograrlo. Tengo que seguir doblando mis rodillas. Tengo que seguir pagando el precio de lo que me pide Dios. Que aunque para mi carne sea un sacrificio, bien vale la pena. Aleluya, pagar el precio porque la recompensa es salvación y vida eterna. La Biblia dice que le dijeron de esta manera, no molestes más al maestro. Conociéndolo Jesús. Imagínense una multitud del bullicio, de la alegría, y algunos diciendo, aleluya, gloria a Dios por la mujer, alegrándose de esta mujer, y en bullicio grande, pero Jesús escucha, que viene alguien a decir, no molestes más. Y esas palabras, a no ser por la intervención de Jesús, inmediatamente pudieron haber sido devastadoras para Jairo, y ni siquiera de repente insistir, agachar su cabeza y volver a su casa a llorar la muerte de su hija. Pero Jesús estaba allí. Jesús está aquí. Jesús está a todos lados, como dice aquella canción, tan cerca de mí. Mírale a tu lado caminando, paseándose en la multitud. Muchos ciegos ven, muchos ciegos van porque no le ven. Ciegos de ceguera espiritual. No le podemos ver por nuestros ojos físicos, pero sabemos por la fe que su Espíritu Santo nos acompaña a todo lugar.
y nos guarda y nos libra del mal. Oyéndolo Jesús le respondió a Jairo: no temas, te dice hoy. Cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Este hombre habrá quedado choqueado entre lo que escuchó, su hija murió, y las palabras de impacto de Jesús. Cree, no temas. Quizás la situación que estás viviendo, mi hermano, mi hermana, está produciéndote temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Si no hay una intervención de Dios en esto, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Cuál va a ser mi destino? Quizás te consueles y ese mejor consuelo diga: bueno, aunque lo pierda todo, el día que salga del cuerpo me voy con Cristo. ¡Aleluya! Así tenemos que pensar siempre. Pero no es la voluntad de Dios que estés pasando mal. No temas. Cree solamente. La Biblia continúa diciendo de esta manera: entrando en la casa, no dejó Jesús entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Ya estaban ahí todos los familiares, ya estaban todos los llorones, ya estaban todos ahí. Porque algunos no sienten el dolor que están sintiendo los familiares directos, pero bueno, están allí. Así que estaban unos cuantos, pero Jesús hizo entrar a algunos de sus discípulos y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis. A todos los que estaban ahí: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aleluya. Gloria a Dios. No se habían equivocado los que estaban ahí, realmente se había muerto físicamente. Gloria a Jesús. Pero Jesús no miente, porque la muerte es como un estado también de estar dormido. Y el dador de la vida estaba allí, y el dador de la vida está aquí. Aleluya. Aquel que puede hacer el milagro de esa enfermedad de 12 años que tengas, aquel que puede hacer el milagro, aleluya, de cosas imposibles está aquí. No temas. Aleluya. Y lloraban todos: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Verso 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Siempre hay gente irrespetuosa, ¿verdad? Gente insensible. Apareció Jesús, que es el dador de la vida. Gloria a Dios. Jairo sabía que Jesús podía sanarla, pero quizás no estaba seguro de que pudiera resucitarla. Pero Jesús es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Aleluya. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Qué tan complicada puede ser tu enfermedad ante un Dios todopoderoso? Aleluya. Cree solamente, le dijo Jesús. Pero estaba viendo que se comenzaron a burlar. Mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entra la confirmación de que estaba muerta. Dice: entonces su espíritu volvió. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Entonces su espíritu volvió. Algo imposible. En esta iglesia también hay testimonio de quién fuera el pastor de esta iglesia. Y acá hay una familiar, cuando su suegra la declararon muerta, incluso le taparon, sangre por todos lados. Y aquel hombre de Dios, mientras su hijo comenzaba a llorar, le decía: no la llores, Juan, cree, Dios tiene poder, pedísele a Dios, pedísele a Dios. Y este hombre molesto, aunque creía en Dios, molesto, les hacía médica, molesto, le dijo: ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿No ves que está muerta? Y al instante, aleluya, voló la sábana, la que estaba muerta, se resucitó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús!
hay que vuelva a la vida si está en la perfecta voluntad de Dios. En aquel entonces era la perfecta voluntad de Dios que Él va a regresar a la vida y tirar un tiempo más. Después se murió porque todos nos morimos. Pero está en la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¿Quién dijo que todavía no hay resurrecciones? En el libro de Hebreos dice que muchas mujeres recibieron mediante resurrección a sus esposos, a sus familiares. Así que, aleluya, aunque alguien se esté muriendo, cree que Dios puede sanarlo. Y si se murió, podés seguir orando y decirle, Señor, mientras no lo entierre, Señor, tú puedes devolverlo con vida. Y esperar el milagro. Y si realmente lo enterrás, decir gloria a Dios. Si estás seguro que era salvo o salva a esa persona, decir, te veré de pronto. Gracias, Jesús. Dios es un Dios de milagros y maravillas, hermano y hermana. Dice la palabra del Señor, mas él tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, él inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, no se esperaban este milagro. Yo creo que muchos van a quedar atónitos y van a dar testimonio de cosas grandes. Amén. Si creen en la palabra de Dios. Si realmente le dicen, Señor, esta palabra es una inyección de fe para la circunstancia, para el problema, para la situación que estoy atravesando. Señor, es imposible la solución al problema matrimonial, es imposible la solución económica, Señor, es imposible este juicio, es imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Reprendemos a todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo dijo, vayan y prediquen este evangelio. Estas buenas noticias las estamos predicando aquí en este local y al mundo a través de esta pantalla. El que creyere en el evangelio, en la palabra de Dios, será salvo. Y estas señales seguirán para los que creen. Lo dijo Jesús hace más de 2000 años atrás. Señales seguirán, son señales. Porque mucha gente que de repente ha resucitado, yo no sé si estaba muy contenta de volver a la vida. Es un pensamiento mío. Porque si alguno estaba en el cielo y el Señor dice, tenés que volver, y ya viendo las maravillas, no quiero volver, tenés que volver. Yo no sé si agarrarlo de cogote a aquellos que me pidieron que volviera. Cuando me toca a mí, no me déjenme tranquilo. No, pastor, que lo necesitamos, que es joven todavía, vamos a clamar para que Dios lo resucite, déjenme allá. Yo sé por qué le digo, estoy más tranquilo. Pero cuando Dios quiere hacer las cosas, las hace. ¿Está entendiendo? Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Me trae de memoria una película de un hecho real, de una niña que se estaba muriendo, problemas en los intestinos, y era terrible la situación. Y bueno, allí los especialistas hacían lo que podían, y un día tuvo un accidente, cae y quedó muerta, y estuvo en el cielo. Y el Señor le mostró cosas maravillosas. Y el Señor le dijo, tenés que volver. Y la niña, como inocente, dijo, Señor, pero no quiero volver a un cuerpo enfermo. Y Jesús le dijo, no vas a estar enferma. Se hizo hasta una película, aleluya, de este hecho real. La niña volvió totalmente sana, no solamente resucitó, sino que ese problema de los intestinos que se le daban vueltas, no sé cómo era la circulación, ahí se moría, aleluya, hasta los médicos tuvieron de admitir que fue un tremendo milagro de Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Los que quieran ir pasando de aquí para estar poniendo manos sobre sus vidas. Pues yo quiero también orar por un momento mientras están pasando esta gente del altar. Aquellos que como la mujer se esfuerzan y van a decir, Señor, yo te necesito. Porque algunos digan, sí, yo necesito mirar mi Espíritu Santo, está aquí armado en el banco. Sí, está. Pero acordate que la mujer se esforzó. Y un acto de fe es acercarle también. Aleluya, para que se ore por tu vida. Pero vamos a orar por todos los que están viendo a través de la pantalla.
Para que en este instante, allí donde quiera que se encuentren, no importa la distancia, si han escuchado el mensaje y le creen a la palabra de Dios, quizás suceda algo instantáneo, quizás sientas la sanidad instantánea como esa mujer, o quizás transcurra un tiempo, como el tiempo que le llevó Jesús llegar a la casa de Jairo y hacer el milagro en su hija. Quizás pase un día, quizás pasen 2 días, quizás pase una semana, pero tú tienes que creerle a Dios. No importa la situación, el problema, solamente creerle a Dios. Oramos, Padre, gracias, porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, tú trajiste este mensaje. No ha sido por pensamiento mío, sino que tú pusiste en mi corazón, aleluya, predicar acerca de este pasaje cuando tú estuviste en la tierra. Señor, muchos tienen fe, pero la fe está menguada. Tu palabra dice que si tuviéramos fe, aún tan pequeña como el tamaño de una semilla de mostaza, podemos hacer cosas extraordinarias. Señor, tú ya estás viendo la fe de los que están mirando a través de la pantalla. Quizás en este momento, en fe, allí donde está, ponga las manos sobre su dolencia, sobre el problema de salud, sobre las partes afectadas de su cuerpo. Si son problemas en el hogar, en el matrimonio, comienza a presentarle a Dios su petición y dígale: Señor, si tú lo hiciste con aquella mujer que durante 12 años, siendo una integrante de tu pueblo, siendo una hija tuya, Señor, y tú puedas decirle a un Señor, siendo cristiana, siendo cristiano, habiendo entregado mi vida a ti, Padre, pero tú sabes el problema que estoy llevando en el matrimonio, tú sabes el problema que estoy llevando con mis hijos, tú sabes los problemas financieros. Señor, yo creo en ti, me acerco a ti en fe, Dios, como la mujer, para tocar el borde de tu manto. Señora, yo creo que